Antes de empezar este episodio, quiero invitarte a conocer Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace más de 20 años ha llevado la experiencia del mejor café de México a miles de oficinas en este país. Hoy Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea. Visítala, ricoltocafé.com.mx, y haz tu pedido de cosecha especial de Veracruz o de Chiapas, en grano o molido, en ricoltocafé.com.mx. Además, si utilizas el código #DLC320 al hacer tu pedido en línea, recibirás 10% de descuento en tu siguiente compra. Visita entonces ricoltocafé.com.mx, eso es Ricolto con K de kilo, y lleva el mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Mira, hay tantas cosas que no nos las han contado correctamente. ¿Cómo me gustaría que este momento en el que los niños están confinados y viendo programas viendo clases, pudiéramos nuevamente engancharlos a la curiosidad histórica? Y que ellos, con las herramientas que van a tener, que no sé si serán mejores o peores que nosotros, encuentren algo más de esos momentos vividos. Por eso es tan importante que haya alguien que cuente la historia y la cuente bien, que la cuente completa. Así que yo los invito, porque no solo nos están oyendo periodistas en tu podcast. ¿Quién está contando bien la historia de las cosas que ustedes están viviendo? Claro. ¿Sabes? Como ingenieros, como arquitectos, como desempleados, como migrantes, como votantes, como periodistas y como contadores, como tú, Efraín. Bienvenidos a Entre Mentores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y sus mejores prácticas, y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Sin duda, una de las periodistas más destacadas y respetadas de México y América Latina, mi invitada hoy ha sido testigo de los eventos más significativos de las últimas décadas, desde los complejos procesos electorales en Estados Unidos y en México en los últimos años, a momentos tan terribles como la caída de las Torres Gemelas, evento que, por cierto, se recuerda hoy, justo el día que estamos grabando. Con 2 décadas de experiencia en su cinturón e importantes estudios en periodismo, no solo en la gran Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Premio Internacional de Periodismo por Tolerancia, auspiciado por la Unión Europea, el Premio Ondas Internacional de Radio por su investigación sobre redes globales de trata de personas, y ser la única latinoamericana nominada en el Global Health Award. Además, acaba de ser recientemente reconocida por el Women Economic Forum de Iberoamérica como An Exceptional Woman of Excellence. Acompáñenme a aprender de la titular del noticiero Hora 21 en Foro TV, la extraordinaria Carla Iberia Sánchez. Carla, de verdad, qué privilegio poder platicar contigo hoy aquí en Entre Mentores DLC. Uy, Efraín, muchas gracias. Me encanta que me hayas invitado, y lo más lindo que dijiste fue eso de la experiencia en el cinturón. Eso me gustó, no por el tiempo que lleve, sino porque hay una expresión en inglés que es the guts, o sea, la entraña. Y pues sí, la experiencia de cualquier profesional en este momento se lleva desde la entraña. Totalmente. ¿Sabes qué? Normalmente, bueno, toco este punto un poco más adelante, pero hablando de justo de eso y de experiencia y del cinturón, yo tengo una teoría que le llamo la teoría del baticinturón. ¿Te acuerdas del baticinturón? El cinturón utilitario de Batman, ¿no? Que traía hasta el repelente contra tiburones colgado ahí, ¿no? Yo sostengo la teoría de que todos tenemos un cinturón virtual, un cinturón utilitario virtual que vamos nutriendo y vamos armando a lo largo de nuestra vida con las experiencias que vivimos, con las lecciones que aprendemos y las habilidades y las competencias que vamos integrando a nuestra vida, ¿no? Y es algo como que vamos armando todo el tiempo. Y antes de entrar y platicar sobre tu cinturón, tu baticinturón, quisiera empezar por el principio y platicar un poco contigo sobre quién es Carla, cuál es la historia, cuál ha sido el camino que ha recorrido
y que te ha traído hasta este momento en tu carrera, porque además has tenido un sinfín de experiencias como periodista increíbles. ¿Cómo empezaste y cómo llegaste acá? Mira, Efraín, te voy a contar desde el final. Este año tuve la oportunidad o el sueño de colaborar con el Washington Post. Eso para cualquier periodista es algo muy cerca de la cumbre, es algo muy cercano, si no a la cumbre, al orgullo más profundo y más profesional que puede tener un periodista. Y el día que vi publicado el nombre, ese día muy silenciosamente, y podría llorar en este momento, ese día muy silenciosamente lloré, ¿ok? Entonces, no sé cómo decirte dónde empieza uno y dónde acaba, porque creo que lo que a mí me ha ayudado después de muy duras experiencias personales y profesionales y periodísticas es sentir que cada día eres nuevo, que cada día tienes algo que aprender, que cada día hay un periodista al que le puedes aprender, que el que crea que tiene las fichas contadas, los conectes ganados, la información en su mano, está completamente perdido. El poder es otro, el poder está dentro de uno, aunque te quiten la oficina, aunque te quiten el cargo, aunque te quiten el trabajo y aunque te lo den, el poder está adentro de uno. Y el poder más importante es ser humilde. Pues mira, el camino te lo puedo resumir bastante rápido. Básicamente yo soy una reportera y quiero ser reportera hasta el día que me muera porque me parece que es un trabajo interesante, divertido y necesario. Y si tú no tienes una persona formada que te pueda narrar con todos los elementos posibles una historia y que solo te da una versión de la historia, me parece que la sociedad se queda un poco coja en la información. Aunque tú sigas a 10,000 tuiteros, probablemente te hagas un panorama de la idea, pero siempre entre esos 10,000 tuiteros yo recomendaría que hubiera un reportero, un periodista, que te dijera efectivamente qué se está viviendo en un hospital COVID, por ejemplo. Uh-huh. No que veas fotos y que retuitees fotos de doctores sufriendo y de pacientes sufriendo y que leas chismes de que a fulano se le murió a alguien, sino la crónica de un periodista que te diga efectivamente qué notó. Faltó medicina, faltaron insumos, el doctor lo ves exhausto, el paciente llegó, de 10 pacientes, los 10 eran obesos. Eso te da un panorama informativo y te da un panorama cultural que es necesario para la sociedad. De modo que, en resumen, yo soy reportera, fui formada en la UNAM, he sido técnico, he sido calificador, he sido redactor, he sido editor, he sido productor, he sido reportero de calle, reportero de moto, reportero de policía, reportero de presidencia, de Congreso local, de Congreso federal. Me ha tocado cubrir elecciones, he sido también reportera de baches, de sindicatos, de peleas vecinales, de peleas del vecino A y B dentro de una vecindad, pero también del vecino A y B en los terrenos más fregones de la geopolítica. Y pues eso soy, básicamente egresada de escuelas públicas, hija de un médico, de un radiólogo de Tamaulipas, que acaba de fallecer, y hija de una mujer de la Sierra de Sinaloa. Wow. Oye, ¿y cómo fue que decidiste iniciar en este camino? Es decir, creo que hay personas que son muy afortunadas porque descubren su vocación y su pasión e intereses desde muy jóvenes, y ya vemos otros que lo vamos descubriendo ya en nuestros 40, bueno, pues está bien, también. Pero ¿cómo fue que descubriste eso y que decidiste seguir este camino? Porque además, bueno, lo acabas de decir, ¿cuántos tipos de reportajes y trabajo has tenido que realizar en tu carrera para ir creciendo? Y no es fácil, no es un camino fácil, no se escucha un camino fácil. Entonces, ¿cómo decidiste? ¿Por qué decidiste tomar este camino en particular? Abusaré de DLC y te preguntaré, a ver, platícame un poco, ¿cómo crees que estás reencontrando una vocación ahora? Bueno, yo sostengo que uno va descubriendo sus pasiones a través de picar distintos intereses, ¿no? De hecho, yo le llamo los momentos puntos de lanza y cómo vas picando y descubriendo distintas cosas que te van interesando y vas tomando ciertos caminos. Y creo que así es como precisamente todos descubren esos caminos. ¿Cómo descubriste el tuyo? ¿En qué momento en tu vida dijiste, oye, es que a mí me interesa, me gusta reportar, a mí me gusta darle seguimiento y narrar lo que está sucediendo?
Mira, no existe en mi familia nadie que sea periodista ni cercanamente periodista. Nadie. No tengo ningún referente familiar ni profesional de ese tipo. Lo que yo creo es que yo tenía una vocación muy intensa por preguntar y por obtener respuesta y por preguntar y saber de una gran diversidad de temas. Es obvio que ahora lo puedo verbalizar. Antes no lo podía verbalizar. Cuando tenía 14 o 15 años, pues hacía siempre en la escenificación de las escuelas, hacía siempre el trabajo de reportera, ¿sabes? Pero yo no sabía que era eso, ni sabía que se estudiaba en la universidad. Y entonces ya cuando estudié en el CCH, estudié en la UNAM, me metí a periodismo, pero jamás dudé de mi vocación. O sea, de eso no he dudado. Es más, en tiempos muy difíciles para el periodismo, en tiempos en los que muchos periodistas tenemos que diversificar nuestras actividades profesionales, no dudo nunca he dudado de que mi vocación es esa. Que mi vocación sea, por ejemplo, postear que ahí viene mi programa, eso lo dudo mucho. Para eso sí sufro. Pero son actividades que uno tiene que hacer. Por eso no tiene nada que ver con tu vocación, sino con actividades inherentes a la difusión de tu trabajo, ¿no? Claro. Oye, hablando de eso justo, bueno, como periodista has tenido que cubrir, que informar e investigar de distintos momentos críticos en la historia de México y del mundo en general. Pero además has tenido que ser parte justo de este proceso de transformación en los medios de comunicación, donde de repente las plataformas digitales empezaron de alguna manera a democratizar un poco el micrófono, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces hay muchas personas que estamos tratando a través de un podcast de hacer algo que respete mucho a esa vocación y que realmente puedas agregar valor a toda la información que se distribuye. Pero también hay muchas personas que lo que están buscando es pues el momento de fama, el corto momento de fama, ¿no? Y la validación instantánea y poner pues el video y poner el post y hacerse el chistoso y buscar el like y nada más. Como comunicadora, tú has tenido que aprender a utilizar también estas plataformas. ¿Qué rol han jugado estas plataformas para, pues, por un lado, apoyar la distribución de tu mensaje? Y también cómo, si acaso, han impedido de alguna manera la distribución correcta de ese mensaje. Mira, me encanta la expresión que dices, no porque me encante. De hecho, no me encanta la validación instantánea. Es como si estuvieras comiendo bocados de papas fritas, cada vez de la peor calidad, pensando que eso es alimento o que eso es lo mejor que puedes comer. Me encanta el periodismo de los grandes cronistas, me encanta el periodismo de esos textos que te explican, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la personalidad de Donald Trump, y que no solo te presentan el exabrupto del día de hoy, o el acto ridículo, o el byte del día de hoy, sino que analiza la personalidad de un hombre que efectivamente es muy exitoso, que efectivamente fue muy portentoso, que efectivamente engañó, timó, pero también elevó a los cielos su propia personalidad y llega a ser presidente de Estados Unidos. A mí me gustan esas grandes crónicas y me gustaría que el público las buscara y las leyera. Entonces, las redes sociales o el mundo digital, pues para mí es un enorme regalo para el mundo. La posibilidad de estar conectados instantáneamente, de estar dialogando entre nosotros, de estar compartiendo entre nosotros. Ahora, si lo que empezamos a compartir es lo más fácil y lo primero que encontramos, si solo tomamos un ángulo de la historia y si nosotros estamos inundando las redes de denuncias de ladies y lords y pensamos que solo eso es periodismo, pero no solo eso es el periodismo. El periodismo también hace investigación de datos, hace minería de datos. El periodista busca más allá del inserto de un político. El periodismo observa, se calla y observa. El periodismo no siempre transmite, el periodismo también se calla. El periodismo no solo es un momento de estrellato y de difusión y de aire y de estás en vivo. El periodismo es otra cosa, es una especie de reflexión, profunda reflexión social. A veces tienes el regalo de tener un medio para transmitirlo. ¿Qué le otorgan las redes sociales ahora?
pues que todos podemos transmitir, que también los reporteros pueden transmitir su trabajo sin medios, pero que compiten con una inundación de contenidos que no tienen ética y a veces son los más populares. Eso es tremendo lo que acabas de decir, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a un momento en el que tenemos que decidir si lo que estamos consumiendo es lo correcto, porque realmente te da todas las aristas y realmente te informa y te forma, o si nada más te está distrayendo y estás consumiendo lo que es popular, ¿no? No, Y mira, o sea, popular puede ser la explosión de un polvorín en Zumpango como ayer. uh-huh, uh-huh. Explota un polvorín, 3 mujeres, mata a 3 mujeres. Una de ellas, una niña de 14 años, que se va con el 97% de la superficie de su cuerpo al Shriners de Galveston. Ok, ya te quedaste, ya lo supiste. Pero entonces, ¿dónde está el periodismo que investiga si ese mercado es ilegal? ¿Dónde está el periodismo que investiga cuántas víctimas de polvorines hay? ¿Dónde está el periodismo que investiga qué está haciendo trabajando un polvorín en plena pandemia, cuando los hospitales están saturados? Y 2, ¿qué está haciendo el periodismo que investiga de qué están viviendo los fabricantes y comerciantes de pólvora? Lo más bonito de un buen periodismo es que intenta, como un buen vestido, ahora que también entre nuestros entretenimientos está ver programas de vestidos de novia a las 2 de la mañana cuando se te da el sueño, pues es como una gran confección que tiene mangas, que tiene pliegues, que tiene sisas, que tiene costuras, que tiene dobladillos. No es solo una aguada camiseta que te pones para resolver un tema rápido. Claro. Ese es el periodismo que me gusta. Oye, y seguramente esta pregunta te la habrán hecho en otras ocasiones. Ahorita mencionabas el Washington Post como este momento también de sentir, oye, pues es un símbolo, es un ícono de madurez en tu carrera y de alcanzar ciertos objetivos. Dentro de las investigaciones que has hecho, ¿de cuál estás profundamente orgullosa? Me encanta esa pregunta, porque generalmente la pregunta es ¿cuál es el momento más horrible que has vivido? ¿O de qué historia te acuerdas más? Por supuesto, hay momentos muy dramáticos, muy potentes que me ha tocado vivir. En México y en el mundo. A mí me tocó vivir, experimentar la violencia que se generó en Atenco. A mí me tocó vivir, experimentar hace un par de semanas un drama dentro de una sala de muerte del hospital COVID. También me ha tocado experimentar, por ejemplo, pues desde las Torres Gemelas hasta el drama del desarraigo y la muerte de los campos de refugiados en las fronteras de Siria con Jordania y en Siria con Líbano. No, pero que yo me sienta profundamente orgullosa de una investigación que haya hecho. Por ejemplo, me siento muy profundamente orgullosa de una investigación que hice sobre un gran hospital para fabricar prótesis para los amputados del terremoto de Haití. Desde encontrarlo, localizarlo, viajar en medio de una debacle, encontrar a los médicos, ver por qué se fueron a meter, porque ni siquiera estaban en Puerto Príncipe, estaban en otro pueblo que se llama de Chapelle, y ver las prótesis y cómo las hacían y darle piernas a muchísima gente, eso me encantó. Me gustó mucho y me sentí orgullosa de una investigación que hice cuando alguien me vino a denunciar que su hija, que tuvo un bebé, fue dejada 18 días en una cama en un hospital del Estado de México y se murió. ¿Por qué se murió si era una mujer de 23 años que había tenido una cesárea? ¿Por qué se murió? Y entonces ir e investigar y confrontar a la jefa de ginecología del hospital y encontrar el número de madres muertas que había habido en ese año en ese hospital, de eso me siento orgullosa. O sea, me siento orgullosa de haber denunciado cosas que probablemente nadie habría visto. Mira, ayer en la calle me encontré a una mujer que estaba golpeando horrendamente a un niño como de 4 años en la calle con una botella. Me tocó verlo a mí. Brinqué y la llamé y le empecé a decir, a reserva de que me estuvieran grabando, que por favor dejara de golpear al niño. Y me dijo, soy su mamá. Y entonces se juntaron todos los vendedores ambulantes y me dijeron, déjala, es su mamá. Yo dije, ¿a quién acudo para que esto pare? ¿A quién acudo para que alguien venga en auxilio de este niño? Lo que me encuentro, Efraín, es un
es un desvanecimiento de la calidad de los servidores públicos y una voz de auxilio de los ciudadanos que hemos hecho a través de nuestras redes sociales nuestro método de denuncia. El problema es que nosotros creemos que allí paró la cosa. El problema es que luego la autoridad no sigue ningún caso. Para eso está el periodismo, para eso estamos los ciudadanos. Claro, totalmente. Una cosa es gritar a una cámara en un teléfono y otra cosa es realmente darle solución a todos los retos que estamos enfrentando. Oye, déjame preguntarte algo, cambiar un poquito el canal. Imagina, ¿te acuerdas del Dr. Brown? ¿Te acuerdas de Volver al Futuro? Ay, completamente. ¿No? Imagínate que llega Doc Brown con su DeLorean a la puerta del estudio del foro y te presta las llaves del DeLorean. ¿A qué momento en la historia te gustaría viajar a ser testigo de qué? Me encantan tus preguntas. Estoy pensando que sin duda me gustaría conocer a Marco Polo. Me gustaría seguir su viaje. Y luego imagínate que venga una doctora. Es que hay uno de los libros que más me gustan, que se los recomiendo, casi no lo venden. Es una compilación que hizo un fotógrafo de National Geographic que se llama Michael Yamashita. Y Michael Yamashita un día va como fotógrafo, como periodista, a una conferencia a una universidad, supongo como Harvard o como Georgetown, a una conferencia de una doctora que aseguraba que Marco Polo no había existido, que Marco Polo era un invento. Y entonces él, que era un fotógrafo, pero además un secreto fan de Marco Polo, dice, ¿con qué facilidad un académico puede negar la historia? Es decir, ¿con qué facilidad un funcionario te puede decir que la pandemia está domada? ¿Con qué facilidad te pueden decir que hay 40% de camas disponibles? ¿Con qué facilidad puede una autoridad decir que ese niño que golpearon ayer y que fui testigo con mis propios ojos ya lo ayudaron? Ok, entonces Michael Yamashita se va con su cámara y empieza a seguir por China, pero por Afganistán, pero por Turquía, pero por Italia, comienza a seguir a Marco Polo. Yo creo que yo haría ese viaje sin duda alguna y seguiría para ver la travesía de Marco Polo. También me gustaría mucho haber vuelto, ir con mi DeLorean, probablemente a la China de Mao. Y meterme en la cabeza de Mao, que llega al poder en China y encuentra que había cientos de millones de chinos en hambruna y dice, no sé cómo lo voy a hacer, pero empieza una política que se llama el Gran Salto Adelante y con una brillantez por un lado y con una enorme brutalidad por el otro, decide quiénes iban a crecer y quiénes iban a tener comida y quiénes no. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Iría a un montón de momentos en la historia. Pero a ver, ¿tú a cuál irías? A mí sin duda me encantaría, trabajando en plataformas digitales, me encantaría estar en el momento en el que, estar observando nada más simplemente las conversaciones que llegaron a tener Bill Gates y Steve Jobs, cuando Bill Gates hizo el bailout de Steve, ¿no? Para que Apple pudiera seguir adelante. O sea, cuando Microsoft le ayuda a Apple a seguir adelante y le invierte no sé cuántos cientos de millones de dólares. Eso es increíble. Mira, hay tantas cosas que no nos las han contado correctamente. ¿Cómo me gustaría que este momento en el que los niños están confinados y viendo programas viendo clases, pudiéramos nuevamente engancharlos a la curiosidad histórica? Y que ellos, con las herramientas que van a tener, que no sé si serán mejores o peores que nosotros, encuentren algo más de esos momentos vividos. Por eso es tan importante que haya alguien que cuente la historia y la cuente bien, que la cuente completa. Por ejemplo, yo les quiero recomendar un trabajo que se presentó hace unos días. 6 exsecretarios de Salud de México presentaron un documento que en redes se difundía como un proyecto para disminuir el efecto de la pandemia de coronavirus en 6 semanas. Todo el mundo le dio RT, todo el mundo empezó a opinar de un documento que no leyó. En realidad el documento es un documento imperdible, científico, que analiza punto por punto la pandemia en México durante 150 días. Cada día que pasó, cada día que se decidió, cada día que hospital COVID abrió, cada día cuántos muertos se registraron. Eso es contar bien la historia.
Así que yo los invito, porque no solo nos están oyendo periodistas en tu podcast. ¿Quién está contando bien la historia de las cosas que ustedes están viviendo? ¿Sabes? Como ingenieros, como arquitectos, como desempleados, como migrantes, como votantes, como periodistas y como contadores, como tú, Efraín. Hablando de narradores de historias y de comunicadores, y de aprender de las personas que están contando bien la historia. Todos de alguna manera vivimos la historia de cierta forma parcial, ¿no? Con el conocimiento, la información a la que tenemos acceso, y de alguna manera hay muchas personas que van dejando huella en nuestra vida, contándonos las historias personales y en general, ¿no? ¿Quién ha dejado huella en la vida de Carla desde el punto de vista profesional, ¿no? ¿A quién admiras, a quién sigues y que ha sido un gran maestro en lo que haces hoy día? Mira, en temas de periodismo, o sea, en temas de literatura, yo creo que la emoción de la literatura me ha hecho que la emoción de la literatura me ha hecho como estremecerme, ¿no? Me ha hecho como estremecerme desde muy niña en cómo de verdad puede el lenguaje tener el poder de contar una buena historia. En términos, por ejemplo, te puedo decir, es que son muchos mentores. Acabo de terminar mi primer documental que se llama Médicos frente al cáncer, pero no te lo digo para presumirte, sino porque podría haber hecho un documental sobre, no sé, sobre niños de la calle, sobre corrupción en México, pero quería intentar ver cuál era el germen o la génesis de una persona que se vuelve oncólogo y que una buena cantidad de tus pacientes no sobreviven. O sea, enfrentarte a una profesión tan compleja como ser oncólogo y luego ser oncólogo en tiempos de coronavirus. Ok, allí entrevisté al doctor Hugo Córdoba, que es el presidente del Consejo de Bioética en México. Hace mucho que yo no lloraba en una entrevista, cuando él me hace entender la frustración del médico en un hospital público y la frustración de estar frente a 30 pacientes un viernes en la tarde en una clínica del IMSS y no poderlos atender y probablemente saber ante sí mismo que está dando un mal diagnóstico. Eso es tremendo. En términos de periodismo, yo creo que admiro a muchos. Admiro a un británico que se llama Robert Fisk, admiro muchísimo a Jan Martínez Arens. Jan Martínez Arens ha sido corresponsal del país en varios países y es un extraordinario periodista, cronista, y a muchos íconos del periodismo norteamericano admiro su capacidad de narrar. Admiro también de los reporteros, admiro también a los buenos reporteros, a los que todavía defienden el periodismo divertido, no el periodismo de pavo real. Yo te digo qué es la verdad y qué es el buen periodismo, sino el periodismo divertido, el periodismo de cantina, el periodismo de la calle, el periodismo que es un escape y que ha hecho que los que nacimos así queramos ser reporteros toda la vida. Wow. Oye, vamos a la recta final del podcast, y un tema que me interesa mucho aprender de líderes como tú es el tema, te decía fuera de micrófonos hace rato, de hábitos y de rutinas. Yo sostengo la premisa, igual que la premisa del baticinturón, que por cierto ahorita la retomamos, sostengo la premisa que para que un líder como tú sea tan productivo y prolífico, pues necesita hacerse de ciertos hábitos y de ciertas rutinas que te permitan eliminar la fricción y hábitos que te permitan mantener tu nivel de energía arriba. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado e integrado a lo largo de los años a tu vida que hoy te permiten hacer todo lo que haces? Así rutinas establecidas, sí, es muy útil levantarse temprano. El periodismo puede ser una profesión muy pecadora, muy nocturna. ¿Por qué? Porque vives muy intensamente y entonces puedes intentar desahogar ese estrés con los colegas, o las salas de redacción eran famosas en los años 20, 30,
incluso hay las crónicas de García Márquez en la redacción, las crónicas de Vargas Llosa cuando era reportero son deliciosas. Las crónicas de Chekhov sobre los periodistas del 1800 en Rusia son deliciosas, pero es una profesión que requiere mucha fuerza mental y mucha fuerza física. ¿Qué me ayuda? No como periodista, como profesional. Hablemos de algo que le pudiera ayudar a alguien que nos esté escuchando y que trabaja en un despacho de abogados, que es un abogado fiscal, a una persona que trabaja en un juzgado y a una persona que atiende un negocio. A mí sí me ha ayudado, a Carla ya de una manera consciente, levantarme temprano. A mí sí me ayuda a tener hábitos como bastante rápidos para hacer las cosas. Es decir, ser una persona que se despierta temprano, que no te tardas 7 horas acicalándote, que eres efectivo como para hacerte un buen café o un buen desayuno. ¿Qué me parece un buen hábito? Dedicar 10, 15 minutos a leer columnas o a leer contenido sobre tu realidad. Por ejemplo, me gustan muchísimo los podcasts de The Economist, de análisis sobre cosas específicas. Me encanta el NPR News para informarme en otro sentido de cosas que pasan en el mundo. Me gustan mucho los podcasts de France 24, por ejemplo, para cosas muy globales. Pero eso es rápido, eso quizás mientras te pones crema, pero eso porque a mí me gusta la información, ¿no? Fallé en mis hábitos en algún tiempo cuando tenía mis hijos muy pequeños y entonces contestaba todas las llamadas y respondía inmediatamente a todos los mensajes. Más bien les voy a recomendar qué malos hábitos no hagan, no porque sea una persona de buenos hábitos. Por favor, sean concretos en sus peticiones. ¿Pueden sustituir un WhatsApp por una llamada? Háganlo. Les aseguro que van a resolver muchas cosas. Traigan un papel y un lápiz siempre con ustedes. No estorba, nunca estorba. 2, no piensen que en su acelere profesional siempre va a haber alguien que los quiere y los está esperando. La gente los quiere y los va a esperar, pero no siempre. Y no me estoy refiriendo a una pareja, me estoy refiriendo a un padre o a una madre que probablemente no pudieron hablarles el martes y el miércoles y el jueves, pero ahorita le hablo, pero es que no quiero preocuparlo, pero es que y entonces un día les hablan y les dicen que murió, por ejemplo. Eso me ha pasado con amigos. Defiendan también de manera justa su tiempo libre. Si están viendo que su negocio se cae a pedazos, que tienen que ser solidarios con la empresa que los emplea, que tienen que ser solidarios con sus colegas y están defendiendo como si fueran niños de 4 años sus fines de semana, pues bájense tantito del nivel. Rompan a veces con sus rutinas establecidas, eso también es útil. Siempre salían los viernes a las 7 de la noche ¿y qué les va a pasar? ¿Se van a morir un día por quedarse un viernes hasta las 2 de la mañana terminando el trabajo? Háganse hábitos también, aprendan siempre algo nuevo, lean. Ese para mí ha sido el rescate, el salvador de muchas cosas en mi vida, la lectura. Hace toda la diferencia. La lectura hace toda la diferencia. Yo cuando veo toda la enorme fortuna que a mi hija le encanta leer, y entonces la veo leer todos los días y todas las noches y es fascinante porque sé que ese pequeño detalle va a hacer toda la diferencia en su vida. Y sí lo va a hacer. Sí, sí lo va a hacer. Sin duda. Carla, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas hecho el espacio por platicar conmigo aquí en Entre Mentores. Antes de despedirnos, ¿dónde las personas te pueden seguir en internet? Efraín, muchas gracias a ti. Me hiciste pensar mucho de qué es un mentor. En México se usa la figura hace muy poco y tú lo sabes. Había algunos programas por ahí de mentoring, por ejemplo, para que las niñas aprendan matemáticas, o había programas en universidades privadas ya con esa palabra. Pero para mí, Efraín, un mentor es una persona que rompe con el promedio. Algo básico que tiene un mentor es su generosidad y su humildad para compartir su experiencia con los demás. Hay líderes, hay personas que son muy exitosas en su campo. No todas son mentoras. Por la crueldad con la que se dirigen a sus equipos, por
por la poca empatía que manifiestan cuando sus colegas están embarazadas y no les dejan una hora libre, ¿no? O les quieren aplicar, yo sé lo que es tener un hijo, yo sé lo que es tener un bebé y ser reportera, y conozco muchísimos casos, por ejemplo, de personas que tienen una hora porque el IMSS les da una hora de lactancia y el jefe podría hacer un arreglo en su empresa para que esa mujer cumpliera, fuera altamente eficiente y también cumpliera con su necesidad biológica de ser madre, y no lo hacen. No sé si esas personas pueden ser mentoras. Entonces lo que les digo, ¿quién es mentor? Mentor es alguien a quien tú admiras y le puedes preguntar algo y te lo va a contestar. Y no te lo va a ocultar. Eso es un mentor. Mentor es alguien que no necesariamente es una persona que es exitosa académicamente. Mentor es, por ejemplo, en muchos casos nuestra mamá, y muchas veces no la tomamos como mentora, ¿sabes? Mentor en la historia del mundo es la abuelita, que es el centro de la comunidad y la que enseña y la que cocina y la que reúne. Entonces, tantas cosas. Es más, me gustaría que hicieras un programa de Efraín Mendicuti, de DLC, sobre qué es exactamente un mentor. Me encanta. Y ojalá que tengas mucho éxito. Me encanta. Como dicen por ahí, challenge accepted. Ay, me encanta. Challenge accepted. ¿Y dónde me pueden encontrar? En este momento tengo el privilegio de conducir un noticiero en Foro TV a las 7 de la noche todos los días. Estoy supliendo una compañera a las 12 del día también en Foro TV. Participo en una mesa de periodismo y amigos que se llama Terapia, que tiene la intención de ser eso y de no ser comercial, sino de ser un desfogue. Participo también en un programa que conduzco que solo se transmite en el sureste, que ha sido una experiencia completamente interesante para mí, que se llama Abanico Social. Colaboro en algunos diarios en Estados Unidos y pues ya, ahí me pueden encontrar, @CarlaIberia en Twitter, @CarlaIberia oficial en Instagram. Pésima instagramera, no puedo ser su mentor ahí, de verdad. Oye, no me sé tomar selfies, ahí fallé. No, exacto, no te preocupes. Oye, de verdad que te agradezco muchísimo y gracias por la definición de entre mentores. Platicaba con Jorge, tenemos un querido amigo en común, Jorge Ramírez, y justo platicaba el otro día con él y decíamos, ojalá pronto, en algún momento, podamos juntos los tres grabar alguna otra episodio y ahí platicamos del rol de los mentores. ¿Qué te parece? Yo propongo a Jorge Ramírez que cuando viene, yo creo que te pasará a ti, y trae todas estas ideas y habla con esa emoción de lo que hace. Digo, él es uno de mis mentors, por supuesto. Es uno de mis mentors. Jorge Ramírez, quien es vicepresidente de Newlink en Estados Unidos, y ojalá conozcan su trabajo. Por supuesto que sí. Es más, tendríamos que hacer una tarea y propongámoslo, pero este podcast creo que va a durar 2 horas. Adelante, perfecto, lo dividimos en 2 partes y listo. Encantado de hacerlo. Y además me comprometo a buscar definiciones de lo que es un mentor para que te quede un programa bien bonito. Buenazo, me encanta la idea, Vamos a ponerle fecha y ahí nos voy a juntar en un grupito en WhatsApp y platicamos y nos hablamos y nos ponemos de acuerdo. Yo, antes de despedirnos, quiero hacerte un reconocimiento por el extraordinario trabajo que haces todos los días, de verdad. Y el ejemplo que nos das y todo lo que nos acabas de compartir de lo que debe de ser un periodista y de verdad profundizar y de verdad compartir todas las aristas dentro de toda una historia. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Me falta la última pregunta. La premisa de este programa es cómo líderes como tú hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces te pregunto, ¿cómo hace Carla de lo cotidiano algo extraordinario? Con algo que no supe, pero supongo que mi papá y mi mamá fueron muy buenos mentors, con una enorme curiosidad casi infantil que tengo en la vida, con eso. Y eso es lo único que traigo en mi baticinturón, porque empecé a cargar cosas y al final ninguna de esas sirve. Carguen con su propia vida, sencillamente siéntanse vivos.
Y eso sirve mucho para seguir viviendo. Así que en tiempos de pandemia, ese es el consejo que yo les doy. Siéntanse vivos para seguir luchando. Y párense y digan, lo vale, lo vale. Y si nos diéramos más permiso, no de consentir nuestras mediocridades, sino de cuestionar por qué este día tendría que ser un día un poco más soleado para nosotros, creo que las cosas cambiarían. Totalmente. Carla, muchísimas gracias de verdad por haber hecho el espacio y ya te estaré llamando para grabar ese episodio con Jorge. Te agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Efraín. Gracias y saludos a todos en DLC. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden suscribirse y compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de las historias y consejos que grandes mentores como nuestros invitados el día de hoy tienen que compartir. Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.